En los últimos días se conoció que las autoridades de la India están tratando de contener una epidemia del virus de Nipah, un patógeno que se transmite de animales a humanos y tiene una tasa alta de mortalidad. La infección por el virus del Nipah es una enfermedad emergente y endémica del sureste de Asia. Se trata de un virus zoonótico, es decir, un virus que se puede transmitir de animales a personas. En el caso del Nipah, su origen parece estar relacionado con los murciélagos y los cerdos. Los murciélagos del genus Pteropus son portadores de este virus, un hospedero que al parecer están bien adaptados. Emerge periódicamente para afectar a humanos, cerdos y en ocasiones a otros animales domésticos. Las infecciones con el virus del Nipah fueron descritas por primera vez durante brotes epidémicos que ocurrieron en Malasia entre 1998 y 1999. Aparentemente, el virus había circulado en cerdos domésticos desde 1996, pero como el índice de mortalidad era bajo y la enfermedad era similar a otras infecciones porcinas, no fue identificado de inmediato como una nueva enfermedad. La epidemia fue reconocida cuando el virus del Nipah se propagó a granjeros de cerdos y trabajadores de mataderos en Malasia y Singapur, causando fiebre con frecuencia encefalitis grave en alrededor de 260 personas. Algunas otras especies, incluidos los gatos y los perros, también fueron afectados. Los brotes de Malasia fueron controlados tanto por los animales domésticos como las personas mediante el sacrificio de más de 1 millón de cerdos. Además, la cría de cerdos se prohibió en forma permanente en algunas áreas de alto riesgo. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas de actualidad de la medicina. Desde el 2001, periódicamente se han informado de brotes en humanos y grupos de casos en Bangladesh y una región vecina al norte de la India. En algunos de estos brotes, el virus Nipah parece haberse transmitido directamente de murciélagos a los humanos, con el medio de propagación más significativo que es el de persona a persona. Se desconoce por qué el virus Nipah emerge de forma periódica en los humanos y los animales domésticos. Sin embargo, las poblaciones de murciélagos del sureste de Asia están siendo perjudicadas por diversos factores que pueden alterar sus patrones de búsqueda de alimento y su comportamiento. Y esto lo hace estar aún más cerca de los animales domésticos y los humanos. Actualmente, las autoridades de la India se están movilizando para tomar medidas de contención en la región sureña de Kerala, donde un nuevo brote de este virus ya ha acabado con algunas vidas y ha infectado a cientos de personas. Algunas de las medidas tomadas por el ministro de Salud para frenar la propagación del virus pasan por cerrar escuelas, oficinas y en las regiones más afectadas reforzar el apoyo de centros de asistencia médica, tal y como ha reportado en los medios locales. Se trata de una enfermedad con una tasa de mortalidad muy alta. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, es del 70%. Debido a que no existe una vacuna y las autoridades han puesto al alcance de la población una serie de información y medidas de precaución para evitar el contagio. Comprender qué es y cómo actúa el virus es esencial para poder actuar a tiempo. El virus del Nipah es miembro del género Enipavirus de la familia Paramaxoviridae. Este género incluye el virus Hendra, con el que está estrechamente relacionado. Diferentes variantes del virus Nipah parecen haber estado involucrados en los diversos brotes de Malasia, Bangladesh e India. Al menos 2 cepas principales del virus del Nipah fueron aisladas en cerdos de Malasia. Los murciélagos del género Pteropus, murciélagos frugíferos, zorros voladores, son los reservorios principales. El virus del Nipah se ha encontrado en la orina de murciélagos salvajes Pteropus y en frutas parcialmente comidas. En murciélagos infectados en forma experimental, este virus fue aislado de la orina, el riñón y el útero, pero no en los hisopados conjuntivales, nasales, rectales o tonsilares. A pesar de los altos índices de cero prevalencia, solo algunos murciélagos en una colonia pueden excretar el virus en un momento en particular y la excreción de la colonia puede ser esporádica. No se tiene certeza de cuál es la vía de transmisión de los murciélagos a los animales domésticos, pero podría ser posible que los cerdos se infecten al comer la fruta que ha sido contaminada con la saliva u orina del murciélago o por beber agua contaminada.
Los humanos también pueden infectarse de los murciélagos por medio de fruta o jugos contaminados. Algunas infecciones han estado vinculadas al consumo de jugo de palmera datilera no pasteurizado. El virus del Nipah es altamente contagioso en los cerdos, los cuales pueden actuar como hospederos amplificadores. Los cerdos excretan el virus del Nipah en las secreciones respiratorias y en la saliva. Durante el brote epidémico de Malasia, la transmisión de una granja pareció ocurrir por medio de aerosoles y por contacto directo con las secreciones respiratorias. La propagación del virus entre las granjas estuvo asociada con el movimiento de los cerdos. Aunque hasta el presente el virus del Nipah no se ha encontrado en la orina, puede aparecer en los riñones y la exposición en la orina de cerdo es un factor de riesgo para la infección. La evidencia anecdótica sugiere que puede ocurrir la transmisión vertical a través de la placenta. También se ha sugerido la transmisión por el semen y la propagación iatrogénica por agujas reutilizadas. Otros animales domésticos pueden infectar por contacto a los cerdos. También se han establecido infecciones experimentales en gatos por inoculación intranasal y oral. No se ha demostrado que exista transmisión horizontal entre gatos, aunque en teoría es posible. El virus del Nipah se ha encontrado en secreciones respiratorias, orina, placenta y fluidos embrionarios de felinos. Se ha demostrado que en esta especie existe transmisión in útero. Y aunque no se ha publicado información sobre estudios experimentales en perros, los estudios serológicos realizados en Malasia sugieren que el virus no se propagó en forma horizontal en los perros durante ese brote. Los humanos pueden infectarse por contacto directo con cerdos infectados, probablemente a través de las membranas mucosas, aunque también es posible que suceda a través de las raspaduras en la piel. En teoría, podía infectarse por contacto con animales domésticos distintos a los cerdos, pero esto no ha sido demostrado hasta ahora. La transmisión directa e indirecta de murciélagos a humanos pareció ser la causa de algunos de los brotes más recientes. La ingestión del virus que se encontraba en el jugo de palmera datilera no pasteurizada y contaminado puede haber sido el origen del brote de Bangladesh del 2005. Se ha informado casos de transmisión entre personas después de estar en contacto cercano directo y parece haber sido la vía principal de propagación en algunos brotes anteriores. En los humanos, el virus Nipah puede excretarse en las secreciones del tracto respiratorio superior y en la orina. Además, puede transmitirse en fomites. Se desconoce cuál es el tiempo de supervivencia de este virus en el medio ambiente. Sin embargo, los experimentos no publicados sugieren que puede sobrevivir durante días en los jugos de frutas o en la orina de murciélagos frugívoros. Como otros paramyxovirus, el virus del Nipah se inactiva rápidamente por el medio de uso de jabones, detergentes y muchos otros tipos de desinfectantes. Se espera que sea efectiva la limpieza y desinfección de rutina con hipoclorito de sodio o con desinfectantes comerciales disponibles. El hipoclorito de sodio fue la recomendación para la desinfección de las granjas de cerdos de Malasia. El periodo de incubación en el caso de los humanos es generalmente de 4 a 20 días. Sin embargo, se ha informado periodos de incubación de tan solo 2 días o tan largos como un mes. Algunas personas pueden permanecer asintomáticas durante la infección inicial, pero pueden desarrollar enfermedades neurológicas graves hasta 4 años después. Aunque algunos de los casos de infección por el virus del Nipah pueden ser asintomáticos o leves, la mayoría de los casos clínicos reconocidos presentan signos neurológicos agudos. Los síntomas iniciales son similares a los que la gripe, con fiebre alta, dolor de cabeza y mialgias. En pacientes que desarrollan encefalitis, los síntomas pueden incluir somnolencia, desorientación, convulsiones y coma. También puede observarse náuseas y vómitos. Con menor frecuencia, los pacientes desarrollan signos respiratorios que pueden incluir síndrome de dificultad respiratoria aguda. En pacientes gravemente enfermos, pueden presentarse septicemia, sangrado del tracto gastrointestinal, deficiencia renal y otras complicaciones. Los casos que han avanzado hasta desarrollar encefalitis con frecuencia son mortales. Los pacientes que sobreviven pueden padecer deficiencias neurológicas residuales leves y también graves, o pueden permanecer en estado vegetativo. Los pacientes que se recuperan de la enfermedad neurológica pueden tener recaídas con encefalitis varios meses y varios años después.
también pueden presentarse encefalitis durante un periodo de 4 años o más después de una infección asintomática o no encefalítica. El virus del Nipah no pareció propagarse entre personas durante el brote epidémico de 1998-1999 de Malasia y Singapur. Sin embargo, se han documentado casos de transmisión de este tipo de algunos brotes ocurridos en la India y Bangladesh. Los humanos pueden excretar el virus del Nipah en las secreciones del tracto respiratorio superior y en la orina. Se han informado casos de transmisión nosocomial cuando la asistencia no se podían en práctica medidas de precaución adecuadas. Las infecciones por el virus del Nipah pueden diagnosticarse mediante el aislamiento del virus, la detección de antígenos o ácidos nucleicos o la serología. La histopatología también ayuda a reforzar el diagnóstico. Los anticuerpos para el virus del Nipah pueden encontrarse en el suero o en el sistema nervioso central. Cuando es posible, se recogen muestras de enfermos agudos o convalecientes. Las pruebas serológicas utilizadas en humanos deben incluir los ensayos por inmunoabsorción ligados a enzima o ELISA y la neutralización en el suero. El tratamiento es de sostén y puede incluir ventilación mecánica. En algunos brotes, la ribavirina ha sido prometedora, pero todavía debe investigarse de forma completa. La prevención de infecciones en cerdos puede disminuir el riesgo de la infección para los humanos. En áreas endémicas, siempre que sea posible, se debe evitar el contacto con cerdos y murciélagos. No se deben beber jugos no pasteurizados y las frutas deben lavarse muy bien, pelarse o cocinarse. La buena higiene personal, incluido el lavado de manos, también reduce el riesgo de la infección. Como el virus Nipah también puede transmitirse de una persona a otra, cuando se cuida a los pacientes infectados, se debe realizar una asistencia utilizando técnicas de barrera. Los pacientes deben estar aislados y deben usarse equipos de protección personal como prenda de vestir de protección, guantes y máscaras. Una buena higiene y desinfección son importantes. En un estudio, el lavado de manos ayudó a evitar la transmisión de la enfermedad. No se ha desarrollado vacunas para los humanos todavía. El virus del Nipah sigue emergiendo de forma repetitiva en humanos. Los primeros casos se informaron en Malasia de 1998 a 1999, aunque el diagnóstico retrospectivo muestra que las infecciones en humanos también ocurrieron en 1997. Los trabajadores de mataderos de Singapur que estuvieron en contacto con cerdos importados también se enfermaron. Durante estos brotes epidémicos, la mayoría de las personas se infectaron por estar en contacto con cerdos y no se observaron casos en humanos después de sacrificarse a los animales seropositivos. Por el contrario, algunos brotes que ocurrieron en Bangladesh parecen haber sido causados por transmisión directa o indirecta de murciélagos frugívoros a humanos y puede haber continuado por transmisión entre personas. Un brote ocurrido en 2001 estuvo vinculado a la transmisión nosocomial en hospitales y finalizó después que se establecieran las medidas de precaución efectiva de la asistencia. Los estudios serológicos sugieren que algunas infecciones en humanos son asintomáticas. En el brote de Malasia, el índice de infección subclínica se calculó entre el 8 y el 15%. El índice de casos mortales en los diversos brotes ha variado del 33 hasta aproximadamente el 75%. El índice global de casos mortales para todos los brotes de Bangladesh entre el 2001 y febrero del 2005 es del 64%. Los murciélagos frugívoros eliminan el virus Nipah en la orina. Este virus ha sido aislado en frutas parcialmente comidas, lo que sugiere que puede estar presente en la saliva. A pesar de los altos índices de seroprevalencia, en algunas especies de murciélagos la eliminación del virus puede ser esporádica. El virus es altamente contagioso en los cerdos y se propaga fácilmente durante el contacto cercano. Nos queda seguir de cerca toda esta información y estar al tanto de las noticias que provengan de la India, ya que esta enfermedad puede convertirse en una nueva pandemia. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.